¿Cómo saber si somos coherentes con lo que decimos, pensamos y actuamos? ¿Cómo estás? Soy Pablo Ricciardi y hoy continuando con la temática de responder a las consultas, a las inquietudes que nos dejaron acá en el video que está ahí arriba, fíjense acá, que lo hicimos el año pasado, de la década pasada. Es una consulta que nos dejó Silcer Digital, que está acá, cómo ser coherentes con lo que decimos, pensamos y actuamos. Antes de continuar les voy a hacer una confesión. Este no es el primer video, hice varios, no me gustó ninguno. La verdad que el último estaba más o menos bien, pero no estaba convencido. Pero la vida siempre te lleva por el camino correcto, siempre. Si uno está conectado, ¿qué es lo que sucedió? Les cuento una pequeña historia. Estaba acá en el parque y me encuentro con mi ex profesor de Kung Fu. Y acaba la historia. Junto con Mariana, hace unos cuantos años, habíamos comenzado a hacer Kung Fu Shaolin. No voy a dar nombres. La verdad que esta persona, este profesor, era un excelente monje Shaolin, era un artista marcial increíble, pero no era coherente. Él tenía las enseñanzas, él comentaba, siempre hablaba de las enseñanzas chinas del budismo Chen, disculpen si me confundo. Era muy lindo lo que decía, era todo muy pomposo, todo muy lindo. Y nunca actuaba en consecuencia. Esto no es un video de crítica, no es para juzgar a nadie, pero realmente nosotros dejamos de ir porque la empezamos a pasar muy mal. Hubo sucesos muy turbios realmente. En un momento la profesora, delante de todos los alumnos, empezó los gritos porque su pareja, que era el profesor, había sido infiel con una alumna. Y la verdad que la escuela se disolvió. Fue muy raro todo, muy raro, porque él profesaba una cosa y hacía otra. Entonces, ¿cómo saber si estoy siendo coherente con lo que digo, hago y pienso? Básicamente es encontrar si hay una congruencia. Si en el caso nuestro, nosotros nos dedicamos a la medicina ayurveda, y es una medicina natural que propone una dieta sana, acorde a la naturaleza, propone hacer actividad física. Y nosotros que decimos y enseñamos esos, empezamos a ir todos los días a comer comida chatarra, a no hacer actividad física, a ser violentos con el otro, no estaríamos siendo coherentes. Y no estaríamos siendo responsables, porque eso es ser coherente, ser responsable de lo que decís. Porque al ser responsable, si decís una cosa, vas a actuar en consecuencia y no vas a hacer completamente lo opuesto. Porque si no, estarías diciendo cosas para quedar bien. Y si uno no es coherente, uno empieza a perder la confianza con el otro y sobre todo con uno mismo, porque lo importante de la coherencia es ser coherente con uno mismo. Ahí está la importancia, es ser coherente con uno mismo. ¿Para qué voy a decir una cosa y voy a hacer otra? ¿De qué me sirve? ¿Qué quiero lograr? ¿A quién quiero convencer? ¿A quién quiero engañar? La idea de estar en esta vida, en esta encarnación, es ser feliz y ayudar a los demás a ser feliz. Mientras más personas ayudes, mejor. Mientras a más personas ayudes a lograr el camino de la felicidad, mejor. No importa con qué. Podés ser un artista, podés ser un trabajador, podés ser un terapeuta, lo que sea. Ayuda a... Uno no le brinda la felicidad al otro. La felicidad es solamente para mí. Pero sí puedo ayudar al otro a que encuentre un camino para llegar a la felicidad. Allanarle el camino. Y desde la coherencia, desde la congruencia, puedo hacer que la otra persona me tome como modelo. No que me copie, pero que entienda, si yo soy coherente, si nosotros, Mariana y yo, somos coherentes, ustedes nos van a seguir. ¿Por qué nos siguen tantas personas? Porque somos coherentes y congruentes con lo que decimos. Cometemos errores, pero nos hacemos responsables de los errores que cometemos. Algo que pasa habitualmente cuando uno está en una reunión familiar o con amigos y uno se puede enojar porque no somos Buda, no estamos iluminados todavía. Una vez nos preguntaron, una alumna nos preguntó si estábamos iluminados. No, todavía lamentablemente no. Y dicen, ¿pero cómo te enojas? Si vos meditas, que medite no significa que no pueda enojar. Eso no es ser incoherente, eso es ser un ser humano. ¿Se entienden? Entonces, cerrando el ciclo de la historia que les conté, muy loco que me haya encontrado con esa persona, porque me hizo clarificar la idea de la coherencia. Si yo doy una ponencia y doy un taller increíble y después hago completamente lo opuesto, no estoy siendo coherente y de nada sirve, porque eso se siente. Y lo importante es conectarse con el sentir, no solamente hacer todo racional, todo pasarlo por la mente. Si yo empiezo a pasar las cosas por el corazón, empiezo a ser coherente, porque la mente es racional y el corazón es relacional. El corazón nunca se confunde. Chopra siempre comenta que cuando voy a tomar una decisión, no la pasemos tanto por la cabeza, porque la cabeza va a hacer cálculos y va a ver qué me conviene, pero el corazón
te va a dar una sensación, un sentimiento. Y si estás tomando una decisión y sentís que no es por ahí, vas a sentir algo raro, sobre todo en el plexo solar. Entonces esa decisión no es la correcta, pero si tomás una decisión y sentís una sensación de bienestar, va por ahí y vas a ser coherente con vos mismo, que es lo más importante, porque cuando sos coherente con vos mismo, se alinea el decir, el pensar, el actuar y el sentir. Eso va a estar alineado y te va a permitir fluir con la vida. Entonces, Silser, espero haber respondido, espero ayudar al resto, espero que el tema de la coherencia, este es mi punto de vista con respecto a la coherencia, no necesariamente es la verdad, es mi verdad, por decir de una manera, es algo que surgió después de varios videos y con la ayuda de mi ex profesor, que apareció por ahí. Seamos coherentes, pero no seamos rígidos, está bueno cambiar, siempre sea a mejor. Si vos ves que lo que decías no es lo que sentís, cambia lo que decís. Ahí está el tema. No fuerces cambiar el sentir, porque el sentir es lo más natural que tenemos. Cambia lo que decís y empezá a cambiar lo que pensás y empezá a pensar menos. Va por ahí la cosa. Dale un me gusta a nuestro video. Déjanos un comentario. ¿Estás de acuerdo con lo que dije? ¿O no estás de acuerdo? ¿Qué opinas vos de la coherencia? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sos coherente? ¿Sos coherente o no sos coherente? ¿Te es fácil ser coherente? ¿Te es difícil? Suscríbete si no estás suscrito. Pon la campanita. Y eso te va a ayudar a ver todos estos videos. Y nos va a permitir a nosotros seguir haciendo más videos que te ayuden, si es que te ayudan. Y a seguir contribuyendo con esta comunidad de personas coherentes, personas saludables, personas hermosas, personas generosas y personas felices, que eso es a lo que venimos a esta vida, a ser felices, a ayudar al otro a ser feliz, a compartir, a ser generoso, a crecer, a evolucionar, a conectarme con mi pasión, con mi Dharma, para qué vine a este mundo. Bien, gracias por mirar este video hasta el final, gracias por seguirnos, gracias por estar junto a nosotros. Hay una frase que dice: la tecnología nos aleja de quienes tenemos cerca, pero nos puede acercar a quienes tenemos lejos. Bien utilizada, la tecnología es maravillosa. Para estas cosas es increíble. Increíble. Así que bueno, te agradezco por estar hasta acá, llegar hasta acá. Te mando un beso gigante. Suscríbete, comentanos y nos vemos en el próximo video. Gracias.